Sentí que pagar su hipoteca finalmente nos sanaría. Papá resopló, ¿así que crees que eso lo arregla todo? Mamá susurró, sigues siendo una decepción. No dije una palabra, solo deslicé la carta por la mesa. 10 minutos después, ambos palidecieron. ¿Lo pagaste? Papá se burló, apenas levantando la vista de su burla, ¿así que crees que eso lo arregla todo? Parpadeé. Mis dedos aún estaban envueltos alrededor del borde del recibo que había doblado tan pulcra y cuidadosamente, antes de colocarlo en el sobre. Ni siquiera me había sentado todavía. Mamá tomó un sorbo lento de té, luego lo dijo suavemente, casi con ternura, pero cortó más afilado que cualquier cosa que hubiera escuchado en años, sigues siendo una decepción. No respondí. No me inmuté. Simplemente metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué la carta y la deslicé por la mesa entre ellos. Ningún discurso dramático, ninguna súplica de reconocimiento. No más pedir su aprobación. La leyeron en silencio. Primero papá, su mandíbula se tensó ligeramente. Luego mamá se inclinó. Sus labios se separaron cuando llegó a la segunda línea. Y entonces ambos palidecieron. Pero, ¿quieren saber cómo llegamos a esto? ¿Por qué alguien gastaría 6 años pagando la hipoteca de una casa en la que ni siquiera era bienvenida? ¿Por qué alguien como yo, la egoísta, la ingrata, el fracaso, se rompería la espalda por unos padres que nunca perdían la oportunidad de recordarme lo mucho que era una carga? Solía pensar que el amor significaba sacrificio. Que si daba lo suficiente, tal vez algún día finalmente lo dirían, estamos orgullosos de ti. Pero ahora me doy cuenta de que nunca estaban esperando que fuera lo suficientemente buena. Estaban esperando que fuera útil. Y el día que dejé de ser útil, me echaron. No fue dramático. Fue frío, eficiente. Mi hermana convocó una reunión familiar, de la cual ni siquiera me enteré hasta el último minuto. Y cuando entré, ya estaba sentada a la cabecera de la mesa como una jueza lista para dictar sentencia. No perteneces a esta familia, dijo, con los brazos cruzados. Siempre has sido un problema. Mamá ni siquiera levantó la vista de su taza. Tiene razón. Y papá, murmuró, tal vez sea mejor así. Luego siguió desplazándose por su teléfono. Creí que saldar su hipoteca, de alguna manera, podría sanar la herida que llevábamos arrastrando. Papá soltó una especie de bufido incrédulo, ¿de verdad piensas que eso lo arregla todo? Mamá, con una voz casi inaudible, como si no quisiera que nadie más la escuchara, añadió, sigues siendo una decepción. No articulé ni una palabra. Simplemente empujé la carta a través de la mesa, esperando que la leyeran. Unos 10 minutos después, noté cómo el color se les iba del rostro. ¿Has pagado la hipoteca?, preguntó mi padre, más como una acusación que otra cosa. Repitiendo la misma frase, sin siquiera dignarse a mirarme directamente. ¿De verdad crees que eso lo soluciona todo? Mis párpados temblaron levemente. Mis dedos se aferraban con fuerza al recibo que había doblado con tanto cuidado, antes de meterlo en el sobre. Aún no me había sentado. Mamá sorbió su té lentamente, saboreando cada gota, y luego, con una suavidad engañosa, pronunció las palabras que más me habían dolido en años, sigues siendo una decepción. No reaccioné. No mostré ninguna señal de dolor. Alcancé el bolsillo de mi abrigo, saqué la carta y la deslicé entre ellos. Sin discursos grandilocuentes, sin súplicas por un poco de cariño. Ya no busco su aprobación. La leyeron en silencio, cada uno a su propio ritmo. Primero, mi padre, la tensión era palpable en su mandíbula. Luego, mi madre se inclinó un poco para poder leer mejor. Sus labios se entreabrieron al llegar a la segunda línea. Y en ese instante, ambos se quedaron pálidos como si hubieran visto un fantasma. Pero se preguntarán, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Por qué una persona gastaría 6 años de su vida en pagar la hipoteca de una casa donde no la quieren? ¿Por qué alguien como yo, a quien siempre han llamado egoísta, desagradecida, un fracaso, se esforzaría tanto por complacer a unos padres que nunca perdían la oportunidad de hacerme sentir como una carga? Durante mucho tiempo, pensé que el amor significaba sacrificio. Que si daba lo suficiente, tal vez algún día escucharía esas palabras, estamos orgullosos de ti. Pero ahora comprendo que nunca estuvieron esperando que fuera lo suficientemente buena.
Estaban esperando que les fuera útil. Y el día que dejé de serlo, me echaron sin contemplaciones. No hubo escenas dramáticas. Fue un proceso frío, casi calculado. Mi hermana organizó una reunión familiar de la que no me informaron hasta el último momento. Cuando entré en la sala, ella ya estaba sentada a la cabecera de la mesa, como una jueza a punto de dictar sentencia. No perteneces a esta familia, sentenció, cruzada de brazos. Siempre has sido un problema. Mi madre ni siquiera levantó la vista de su taza de té. Tiene razón, murmuró. Y mi padre, con desgana, añadió, tal vez sea lo mejor. Después, siguió mirando su teléfono, como si yo no estuviera ahí. Nunca nadie me detuvo cuando salí esa noche. Ni siquiera me preguntaron a dónde iba. No les importaba. Pero la hipoteca, seguí pagándola de todas formas. ¿Por qué? Porque quería que vieran. Que por fin vieran. Pensaba que si saldaba su casa, les demostraría que se equivocaban. Que no era el fracaso que siempre decían que era. Que yo era la que mantenía todo en pie incluso después de que me excluyeran. Pero me equivoqué rotundamente, porque cuando les entregué esa carta, la que lo cambiaría todo, lo único que vieron fue que su control se les escapaba de las manos. Y por primera vez en mi vida, tuvieron miedo. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Yo digo que el tiempo te enseña quién te sigue hiriendo. Tenía 23 años cuando empecé a pagar su hipoteca. Acababa de conseguir mi primer trabajo de verdad, un puesto de operaciones de nivel medio en una empresa de logística. Nada llamativo, pero tenía beneficios y un sueldo fijo. Todavía recuerdo la llamada. Tu padre ha tenido un pequeño revés, me dijo mi madre. El trabajo está flojo. Podríamos atrasarnos con la casa si no tenemos cuidado. Lo hizo sonar temporal, como si fuera solo por unos meses, como si no fuera gran cosa. Por supuesto, dije, puedo ayudar. Y así, asumí el primer pago, luego el siguiente, y luego el siguiente. Eso fue hace 6 años. 6 años ingresando miles al mes en una cuenta conjunta, solo hasta que las cosas se estabilizaran. 6 años renunciando a vacaciones, ropa nueva, planes de cumpleaños, incluso citas. Porque, ¿quién quiere explicarle a alguien que tienes 30 años y sigues pagando la casa de tus padres? Nunca perdieron la oportunidad de recordarme lo agradecidos que estaban. Al menos al principio. Estás haciendo lo correcto, decía mamá, sonriendo lo justo para hacerme olvidar lo duro que era. Por fin estás aportando tu granito de arena, añadió papá una vez. Esa frase en concreto me caló hondo, como si todo lo que había hecho hasta entonces no hubiera valido nada. Y, de repente, sin darme cuenta, eso de arrimar el hombro, se transformó en que yo era la tercera proveedora de la casa, sin que nadie lo dijera abiertamente. El hijo que cumplía con su deber, así me veían. Pero nunca se trataba solo de la hipoteca. Era la compra cuando la nevera se vaciaba misteriosamente. Era el depósito para la boda de mi hermana cuando su novio, sin querer, llegó al límite de su tarjeta de crédito. Eran las reparaciones de su coche, su factura de la calefacción, la cirugía veterinaria de su perro. Y cada vez que intentaba poner un límite, lo torcían. Eres egoísta, me decía mi madre. ¿Te crees mejor que nosotros?, se burlaba mi padre. Incluso mi hermana se unía al coro, si no querías ayudar, no deberías haberte ofrecido. Pero la verdad es que yo nunca me ofrecí. En realidad, no. Simplemente decía que sí porque eso es lo que haces cuando intentas ganarte un amor que siempre parece estar justo, fuera de tu alcance. Verán, yo fui el accidente. La hija no planificada, nacida 8 años después de mi hermana, 5 después de mi hermano, ambos alabados y adorados como trofeos. Mi hermano era el atleta, el niño de oro con la beca y una sonrisa engreída. Mi hermana era la reina social, casada joven, perfecta para Instagram y lo suficientemente dramática como para vender la historia de su vida como una miniserie de Netflix. ¿Y yo? Yo era la repuesto. La que debía estar agradecida de que no me hubieran interrumpido. Una vez escuché a mi madre decir eso cuando pensó que no estaba escuchando. Y tal vez por eso me esforcé tanto, pagué tanto, me callé y seguí adelante. Pensé que si trabajaba más duro, me verían, tal vez incluso me amarían.
En cambio, me veían como útil, una herramienta, una alcancía. Todo empezó a cambiar el día que les pedí un favor. Ni siquiera uno grande. Acababa de salir del hospital después de una cirugía inesperada. Mi seguro cubrió la mayor parte, pero estuve sin trabajar durante semanas. El alquiler se acumulaba. Toqué mis ahorros para seguir pagando su hipoteca. Así que llamé. Oigan, sé que esto es incómodo, pero ¿creen que podrían ayudarme a cubrir parte del alquiler del mes que viene? ¿Solo por un mes? Me temblaba la voz al formular la pregunta, presa de la incertidumbre y con un nudo en el estómago. Y ella catch up later y money to say. The silence that followed felt heavier than the stitches pulling at my side. Then, my dad actually chuckled. You make more than we ever did. Where did all your savings go? My mom's voice, sharp as glass, cut through the air. We never asked for this. You offered. A wave of disbelief washed over me. You offered because you said you'd lose the house. We would have money, she replied, her voice devoid of warmth. You chose to get involved. That was your decision. I just sat there, numb. Sleep evaded me that night, not just because of the throbbing pain, but because a ballad lifted. I wasn't seeing struggling parents anymore, or victims of some cruel fate. I was seeing people who exploited generosity, who wielded guilt like a weapon, who equated love with financial assistance. It was a horrifying realization. After that, the little inconsistencies started to surface. My sister, who had previously bailed about being unable to afford her car payments, flaunted a picture from a rooftop brunch in Miami, complete with champagne and a ridiculously expensive handbag. My dad, perpetually claiming financial hardship, purchased a state-of-the-art sound system. When he tentatively mentioned the settings, his reaction was immediate and defensive. Are you keeping track now? He demanded, his face reddening. That's disgusting. We're a family. Bad family shouldn't feel like this, he thought. They were taking advantage of me, and he had allowed it to happen for far too long. I was done. But the ultimate breaking point, the moment I knew I couldn't continue, arrived at a family dinner a few weeks later. My sister, radiant, paraded in, showcasing her new engagement ring, her second engagement in 4 years. My parents applauded, everyone could. I sat quietly, trying to process it all, taking small sips of water. Then, she turned to me, a smug expression on her face. Oh, by the way, she announced, Mom told me you're still paying for the house. That's so sweet. Laughter erupted around the table, but I felt nothing. My dad, his eyes twinkling with amusement, looked at me and grinned. It's about time you did something useful. That's when I finally stood up. No alcé la voz. No arrojé el vaso ni golpeé la mesa con el puño. Simplemente los miré a cada uno a los ojos y les dije, la semana pasada hice el último pago. La casa es oficialmente vuestra. Hubo una pausa, un destello de algo, ¿confusión? ¿Gratitud? Entonces mi madre habló. Bueno, supongo que eso significa que tu trabajo aquí ha terminado. Parpadeé. ¿Mi trabajo? ¿Te refieres a mi vida?, pregunté en voz baja. Porque eso es lo que os he dado. Ella no respondió. Así que asentí, y empecé a planear. No dormí la noche anterior. Permanecí despierta mirando al techo, reproduciendo cada insulto, cada chantaje emocional, cada sonrisa fingida que forcé solo para sobrevivir un año más a su retorcida idea de familia. Mi estómago se removía, no por nervios, ya no tenía miedo, sino por la furia contenida durante demasiado tiempo. Recordaba cada detalle, cada sacrificio, cada momento en que me sentí invisible a pesar de estar siempre presente. Pensé en cómo ellos, absortos en su propio mundo, nunca entendieron el peso de mis decisiones, el coste emocional que supuso priorizarlos a ellos. Tenía la carta impresa. 2 líneas. Eso era todo lo que hacía falta. La doblé, la sellé en un sobre en blanco y la guardé en mi abrigo. Cuando llegué a la mañana siguiente, mi madre ya estaba poniendo la mesa. Papá estaba en su lugar habitual junto a la ventana, leyendo el periódico como si no estuviéramos en 2025 y esa costumbre no hubiera muerto hace una década.
Ah, dijo mamá sin levantar la vista. En realidad, viniste. No dije nada. Simplemente coloqué una caja de pasteles en el mostrador como siempre lo hacía. Viejas costumbres. Costumbres que, en el fondo, sabía que debía romper. Costumbres que me ataban a un pasado que ya no quería vivir. No pensé que te molestarías, murmuró mi padre. Después de todo, ya has hecho tu buena obra. Así es como lo veían. Como si hubiera entregado un paquete. No 6 años de mi vida. 6 años de renuncias, de sueños aplazados, de una juventud que se me escapó entre los dedos. Siéntate, dijo mamá bruscamente. Necesitamos hablar. Saqué una silla y me senté, aparentemente tranquila, controlada, pero con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La máscara de calma que había perfeccionado durante años estaba a punto de romperse. Sentía que por fin había llegado el momento de ser honesta conmigo misma y con ellos. Llegó mi hermana 5 minutos después, con gafas de sol dentro de casa como si quisiera esconderse de la verdad. En cuanto entró, esbozó una sonrisa burlona. «Así que, ¿esta es tu gira de redención?» La miré fijamente. «No, esto es el final». Papá dobló su periódico. «Recibimos tu mensajito sobre la hipoteca. Así que la pagaste». «Estupendo. ¿Quieren un desfile?» «No», dije, buscando algo en mi abrigo. «Quiero claridad». Y entonces coloqué el sobre la mesa. Nadie se movió. «¿Y ahora qué es esto?», preguntó mi madre, con suspicacia. «Adelante», le dije. «Ábrelo». Papá lo agarró, rompió el sello y leyó la primera línea. Luego la segunda. Su cara no solo se descompuso, sino que se derrumbó. Mamá se inclinó para leerlo también. Silencio. Luego susurró, «No te atreverías». «Oh», dije, sosteniéndole la mirada. «Ya lo hice». «Estás mintiendo», espetó mi hermana. «Eso es más de tu drama barato». «¿Estás segura?», pregunté. «Porque quizás querrías hablar con el banco, o con el registro de la propiedad, o con el abogado que tramitó la transferencia». «¿Qué transferencia?», la voz de papá era baja, tensa. Sonreí, no por crueldad, sino por liberación. Firmé la escritura. No a tu nombre, ni al suyo. A la única persona que nunca me pidió nada. Mamá palideció. «¿Regalaste nuestra casa?», siseó. «No», dije, regalé mi casa, porque eso era, legalmente, durante los últimos 2 años. Mi hermana parpadeó. «Tú, espera, No solo pagué la hipoteca», continué. «Refinancié todo a mi nombre. Ustedes ni siquiera podían calificar ya, con su crédito». Mi hermana apareció 5 minutos tarde, escondiendo sus ojos tras unas gafas de sol oscuras, como si no quisiera encarar la realidad. Desde el instante en que cruzó la puerta, su rostro reflejó una burla contenida. «A ver, ¿esto es como tu intento de lavar tus culpas?». La observé sin comprender del todo su sarcasmo. «No, esto es el punto final». Mi padre dejó el periódico a un lado. «Nos llegó ese mensaje tuyo sobre la hipoteca. Así que finalmente la liquidaste». «Genial. ¿Esperan que organice una fiesta?». «No», respondí, rebuscando algo dentro de mi abrigo. «Necesito respuestas, claridad». Saqué el sobre y lo dejé sobre la mesa. Nadie hizo un movimiento. «¿Ahora qué tramas?», inquirió mi madre con desconfianza. «Léanlo», les animé. Mi padre tomó el sobre, lo abrió con brusquedad y leyó la primera frase. Luego la segunda. No solo se le demudó el rostro, parecía que se le venía el mundo encima. Mi madre se inclinó para leer también. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Entonces, ella susurró, «No serías capaz». «Oh», repliqué, mirándola directamente a los ojos. «Ya lo hice». «Estás fanfarroneando», intervino mi hermana con desprecio. «Es otra de tus exageraciones melodramáticas». «¿Segura?», pregunté. «Quizás quieras confirmarlo con el banco, o en el registro de la propiedad, o con el abogado que se encargó de la transferencia».
¿Qué transferencia? La voz de mi padre era apenas un hilo, tensa. Sonreí, no para hacerles daño, sino por la inmensa sensación de libertad que sentía. Traspasé la propiedad. No a ustedes dos, sino a la única persona que nunca me pidió nada. El rostro de mi madre adquirió un tono cenizo. ¿Regalaste nuestra casa, Siseo? No, aclaré, regalé mi casa, porque, legalmente, eso es lo que ha sido durante los últimos 2 años. Mi hermana parpadeó, confundida. Tú, espera, ¿qué estás diciendo? No me limité a pagar la hipoteca, continué. Refinancié toda la deuda a mi nombre. Ustedes ya no cumplían con los requisitos para hacerlo, con sus historiales crediticios. Estaba harta de encubriros. Así que lo hice oficial. Lo robaste, ladró mamá. ¿Nos engañaste? Yo me reí. No. Lo pagué. Cada mes, cada centavo. Mientras me avergonzaban, me insultaban y me llamaban una decepción en cada cena de domingo. Papá se levantó de golpe. Esto es una traición. No respondí, levantándome también. Estos son límites. Mi madre parecía haber recibido una bofetada. ¿Tú crees que esto te hace mejor que nosotros? No, dije suavemente. Creo que me hace libre. Luego me giré hacia mi hermana. ¿Quieres saber dónde vas a vivir ahora que la casa está a nombre de otra persona? Pregúntale a tu exmarido. Tiene más dignidad que los 3 juntos. A él es a quien se la cedí. ¿Qué? Jadeó ella, totalmente atónita. Sí. Él la pondrá en un fideicomiso para los niños. En esos en los que nunca piensas cuando estás demasiado ocupada bebiendo y haciéndote la víctima. Pequeña, se abalanzó sobre mí, pero papá la sujetó. Nos arruinaste, gritó mamá. No, dije, caminando hacia la puerta. Dejé de permitir que me arruinaran. Mi padre me apuntó con el dedo, con la cara roja de rabia. Si cruzas esa puerta, seré la misma hija que siempre he sido para ti, dije con calma. Ida, no deseada, no amada, pero finalmente libre. Y entonces me marché. Por primera vez, nadie me siguió. Ni culpa, ni lágrimas falsas, solo silencio atónito y el sonido de la puerta cerrándose tras de mí. Cuando cerré esa puerta detrás de mí, pensé que me sentiría culpable. En cambio, me sentí ligera, como si alguien finalmente hubiera cortado la cuerda que había estado arrastrando durante años. Una cuerda atada a expectativas, vergüenza y deudas que en realidad nunca había contraído. Conduje a casa con las ventanillas bajadas, el aire entrando a raudales como si respirara por primera vez en mucho tiempo. Mi teléfono vibraba constantemente en el asiento del copiloto, iluminándose con, mamá, papá, número desconocido, hermana perfecta. No respondí. Después de tanto tiempo, sentí que me pertenecía a mí misma. Era una sensación nueva y embriagadora. No me había dado cuenta del peso que llevaba encima hasta que se había ido. Era como si hubiera vivido toda mi vida bajo el agua, y finalmente había salido a la superficie para respirar. Ahora podía ver el sol. No ese día, ni al siguiente. Mi silencio lo sacó de quicio. Para el martes, mi hermana ya estaba publicando amenazas vagas en Facebook sobre ladrones en la familia y gente que muerde la mano que les da de comer. Casi me reí con eso. Da de comer. Por favor. Después llegó el mensaje de mi padre, más te vale arreglar esto. Te juro por Dios que te llevaremos a los tribunales. Así que le envié una foto. Era una foto de la transferencia de la escritura, notariada, sellada y cedida a un fideicomiso a nombre de los hijos de mi hermana, sus nietos. Debajo, escribí, dile al juez por qué darles una casa a tus nietos es ilegal. ¿Espero? No respondió. Luego, una semana después, cayó la verdadera bomba. Mike me envió un mensaje. Mike, el exmarido de mi hermana, el único hombre decente que entró en esa familia y sobrevivió. Está perdiendo la cabeza. Intentó cambiar el fideicomiso. Ya llamó a 3 abogados. Le respondí, no ganará. Está bien cerrado. Su respuesta, lo sé. Por eso quiero agradecerte. Eso sí que me llegó.
Nadie en mi familia me había dado las gracias nunca. Ni una sola vez. Ni por pagar la hipoteca, ni por sacarlos de apuros, ni siquiera por renunciar a mi juventud para hacer de banquera familiar. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Y entonces algo en mí sanó. 2 semanas después, llamaron a mi puerta. Era mamá. Parecía más pequeña de lo que recordaba. El mismo abrigo caro, el mismo moño apretado, los mismos labios apretados, pero nada del poder que solía llevar como un arma. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me crucé de brazos. Sus ojos se movieron detrás de mí como si esperara que la invitara a entrar. No ese día, ni el siguiente. Mi silencio los estaba volviendo locos, y la verdad, una pequeña parte de mí encontraba satisfacción en ello. El martes, las indirectas de mi hermana en Facebook eran más directas que indirectas, insinuaciones sobre ladrones en la familia y gente malagradecida que muerde la mano que los alimenta. La parte de alimenta casi me hace reír a carcajadas. ¿Alimenta? Más bien mantiene a flote. Después llegó el inevitable mensaje de papá: más te vale arreglar esta situación. Te juro por Dios que te demandaremos. En ese momento, sentí una calma inesperada, la calma que precede a la tormenta o, en este caso, al contraataque. Le envié una foto. Era una copia de la transferencia de la escritura, notariada, sellada, y debidamente registrada a nombre de un fideicomiso irrevocable a favor de los hijos de mi hermana, sus preciados nietos. Debajo, escribí simplemente: explícale al juez por qué crees que darles un hogar a tus propios nietos es un acto ilegal. Estoy esperando tu explicación. No respondió. Supongo que la realidad lo golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Entonces, una semana después, la verdadera bomba, un mensaje de texto de Mike. Mike, el exmarido de mi hermana, ese hombre que siempre me pareció demasiado bueno para ella y, honestamente, el único hombre decente que alguna vez logró entrar en esa familia y salir relativamente ileso. Ella está perdiendo la cabeza. Intentó cambiar los términos del fideicomiso. Ya consultó con 3 abogados diferentes. Le respondí casi automáticamente: no va a ganar. Está blindado legalmente. Su respuesta, sencilla y sincera: lo sé. Y quería darte las gracias. Ese mensaje me llegó directo al corazón. Nadie en mi familia me había dado las gracias nunca. Absolutamente nunca. Ni por haber pagado la hipoteca durante años, ni por sacarlos de deudas incontables veces, ni siquiera por haber sacrificado mi propia juventud y mis sueños para convertirme en su banco personal. Me quedé mirando fijamente ese mensaje durante un tiempo que pareció una eternidad. Y entonces, de repente, sentí que algo dentro de mí comenzaba a sanar, como si una herida profunda, que ni siquiera sabía que existía, comenzara a cerrarse lentamente. 2 semanas después, alguien llamó a mi puerta. Era mamá. Parecía más pequeña de lo que la recordaba. Mismo abrigo de cachemira absurdamente caro, mismo moño tirante que le estiraba la cara, mismos labios apretados en una línea de perpetua desaprobación, pero algo había cambiado. No tenía la misma aura de poder y control que solía irradiar, como si el poder fuera un arma que ya no podía blandir. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz más tenue de lo habitual. Me crucé de brazos, preparándome para la batalla. Sus ojos se movieron nerviosamente de un lado a otro, escudriñando el interior de mi casa, como si esperara que la invitara a entrar y la recibiera con los brazos abiertos. No iba a suceder. No, yo no lo hice. Suspiró. No quisimos decir lo que dijimos. Estábamos enojados, confundidos. No, respondí yo, con la voz firme. Dijeron cada palabra con plena intención, y lo repitieron más de una vez. No retrocedan ahora. Tu hermana no está comiendo, continuó ella, su voz teñida de preocupación. Una preocupación que me parecía tardía. Apenas habla. Dice que la humillaste. Ella se humilló a sí misma, repliqué, con un dejo de amargura en la voz, durante años, ante todos. Yo fui la única que se lo hizo ver. Dice que tiene miedo. Que podría perder la custodia de sus hijos si parece inestable. Tal vez no debió burlarse de la única persona que la mantenía a flote. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y tenso. Finalmente,
Mi madre hizo la pregunta que yo sabía que llegaría: ¿por qué le diste la casa a Mike? La miré fijamente, intentando descifrar qué había en sus ojos. ¿Por qué?, repetí en mi mente. Porque es el único que nunca me ha mentido, expliqué, sintiendo como la sinceridad de esas palabras resonaba en mi interior. Porque él asistió a cada una de tus cenas familiares y se veía tan incómodo como yo me sentía. Porque cuando firmé ese último cheque y me pregunté quién merecía algo bueno en la vida, su nombre fue el único que me vino a la mente. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, un espectáculo que ya no me conmovía. «Sigues siendo mi hijo», murmuró. «No», dije, la palabra seca y cortante. «Yo era tu inversión. Y en el momento en que dejé de ser rentable, intentaste darme de baja». Ella extendió la mano para tocar mi brazo, como si ese simple gesto pudiera borrar años de desprecio y manipulación. Me aparté instintivamente. «No eres bienvenida aquí», dije suavemente, pero con firmeza. «No hasta que te disculpes. No hasta que dejes de convertir el amor en una transacción». Solo intentaba mantener a esta familia unida. Su voz temblaba con una mezcla de frustración y desesperación. No respondí. Intentabas mantener el control. Y con eso, cerré la puerta de nuevo. El efecto dominó de mis acciones no se detuvo ahí. Mi hermano, que había permanecido en silencio durante todos estos años, finalmente me envió un mensaje de texto: «Siempre supe que eras diferente. Ojalá tuviera tu coraje». No respondí. No tenía nada que decirle. Mike me llamó de nuevo. Me contó que se había reunido con un asesor financiero para proteger la casa a largo plazo. Me preguntó si podía incluir mi nombre en alguna parte del papeleo, por respeto. Le dije que no. «No me debes nada», le aseguré. «Ahora es de ellos. Eso es todo lo que importa». Hizo una pausa, y luego dijo la frase que nunca pensé que oiría de labios de nadie en ese círculo: «Desearía que fueras su padre en lugar de mí». Esa frase me destrozó por completo. Me hizo darme cuenta de lo profundamente arraigada que estaba la toxicidad en esa familia, y de lo lejos que había logrado alejarme de ella, aunque las cicatrices permanecieran. No fue por vanidad, sino por una epifanía. Durante años, me sentí débil por no ser amada. Pero la verdad era que estaba rodeada de personas demasiado heridas para darlo. El día que me mudé a mi nuevo hogar, pequeño, silencioso, completamente mío, desempaqué una sola caja. Dentro, había 3 cosas: el primer recibo de la hipoteca que pagué, una foto mía a los 16 años, de pie detrás de mis padres mientras sonreían en la graduación de mi hermana, la escritura notariada, esa que tenía mi firma y los nombres de mis hijos. La enmarqué, no por orgullo, sino como un recordatorio constante de que ya no tengo que quemarme para mantener calientes a los demás. Que el amor no se parece al sacrificio. Que la libertad, a veces, llega en forma de un «no te debo nada». Algunas mañanas aún me despierto esperando que mi teléfono vibre con otra exigencia: ¿puedes pagar la factura de la luz? El coche de tu hermana se ha averiado. Tu madre se siente estresada. Mándale flores. Pero entonces me doy la vuelta y solo hay silencio. Un silencio pacífico y denso. Mi nuevo hogar es pequeño. Solo un dormitorio, en un segundo piso sin ascensor. Pisos que crujen y un grifo que gotea y que ningún casero parece tener prisa por arreglar. Pero es mío. Completamente mío. Sin ataduras, sin expectativas silenciosas. Nadie llama a mi puerta preguntando qué he hecho por ellos últimamente. Y juro que hasta el aire se siente diferente, más limpio, más nítido, como libertad pura. ¿Lo curioso? Pensé que me sentiría culpable. Pensé que me quedaría despierta preguntándome si había ido demasiado lejos, si había sido demasiado dura, si tal vez, solo tal vez, tenían razón sobre mí. Pero la culpa nunca llegó. No después de lo que dijeron, no después de lo que hicieron, no después de la forma en que retorcieron el amor hasta convertirlo en un préstamo que nunca podría pagar. No, lo que llegó fue claridad. La claridad de que mi valor nunca estuvo ligado a cuanto daba, de que establecer un límite no te hace cruel. De que puedes amar a alguien, incluso a tus padres, incluso a tu hermana, y aún así alejarte cuando amarlos significa destruirte a ti misma. Esa fue la lección más difícil, porque durante años pensé que la resistencia era amor.
Y ahora sé que no es así. Ahora sé que cuidarme no es egoísmo, sino supervivencia. Y en este pequeño hogar, en este espacio que es solo mío, finalmente estoy aprendiendo a respirar. Siempre creí que absorber los golpes, sacrificar mi propia alegría, decir que sí a todo, era lo que me definía como leal, como buena. Ahora veo las cosas de manera distinta. Para mí, ser buena implica saber cuándo poner fin a ese círculo vicioso. Ser buena significa elegir la verdad, aunque duela, en lugar de la comodidad fácil. Y a veces, simplemente, ser buena significa alejarte. Ya no tengo contacto con ellos. Ni con mi hermana, ni con mi padre, ni siquiera con mi madre. El último mensaje que recibí de ella fue hace 2 meses. Una nota de voz. No sé ni por qué la escuché. Su voz sonaba cansada, más lenta de lo habitual. Esta vez no había ira, solo un amargor profundo. Te lo dimos todo, y así nos pagas. Se suponía que nos harías sentir orgullosos. No respondí. Solo susurré para mis adentros, después de borrar el mensaje, nunca me disteis nada. Y he terminado de pagar una deuda que nunca fue mía. Con Mike sigo hablando. A veces me manda fotos de los niños corriendo por el jardín, trepando al árbol que yo solía bordear con la cortadora cuando tenía 16 años. Ahora hay un columpio colgando de una de las ramas. Él mismo lo construyó. Les digo que su tío les regaló esta casa, me dijo un día. Que él creía que se merecían un lugar seguro para crecer. No supe qué responder. Me quedé mirando la foto de 2 niños riendo en el porche donde una vez pensé que me consumiría por dentro. Sigo sin considerarme una heroína. Los héroes llevan capas. Yo solo llevaba agotamiento y una sonrisa forzada. Pero quizá, solo quizá, rompí un patrón. Quizá fui la primera en nuestra familia en decir basta. Quizá eso valga la pena. Hace unas semanas me encontré con alguien del instituto, un chico llamado Jared. Apenas lo recordaba. Tomamos un café, hablamos de los buenos viejos tiempos, que en realidad no fueron tan buenos, y de repente, sin venir a cuento, me dijo, siempre fuiste la callada. La gente te subestimaba. Sonreí. Aún lo hacen. Su risa resonó. No deberían. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Supongo que es porque, por primera vez en mi vida, no me siento pequeña, ni olvidada, ni desesperada por ser vista. Por primera vez, me siento sólida, arraigada, como si me perteneciera a mí misma. Es una sensación extraña, pero maravillosamente liberadora. A veces me preguntan, ¿alguna vez los perdonarás? Y la verdad es que no lo sé. No creo que el perdón siempre se trate de dejar entrar de nuevo a alguien en tu vida. A veces, creo, se trata simplemente de soltar el peso, esa carga que te ha estado arrastrando hacia abajo durante tanto tiempo. No los odio. No les deseo ningún mal. Simplemente, ya no les debo espacio en mi vida. Ya no quiero que consuman mis pensamientos. Y quizás eso es lo que significa el perdón para mí, no venganza, no reunión, solo distancia. Una distancia pacífica, inquebrantable, que me permita seguir adelante. Entonces, ¿qué sigue? Nada dramático. Estoy aprendiendo a cocinar, aunque terriblemente mal, para ser honesta. Mis intentos culinarios a menudo terminan en desastres deliciosos, pero me divierto. Salgo a dar largos paseos sin auriculares, simplemente escuchando el mundo, los pájaros, el viento, el murmullo de la ciudad. Es asombroso cuántos detalles había estado perdiendo antes. Estoy leyendo de nuevo, perdiéndome en las páginas de novelas y poemas, y, lo más importante, estoy durmiendo toda la noche. Incluso reservé un viaje. Mis primeras vacaciones de verdad. Sin culpa, sin ataduras. Un viaje solo para mí, un regalo para mi alma. Y ayer, recibí una carta por correo. Sin remitente. Dentro había una sola línea, escrita a máquina, nos equivocamos contigo. Sin nombre, sin disculpa, solo eso. Me quedé mirando la nota durante un largo rato, sintiendo un leve escalofrío. Luego la doblé cuidadosamente, la deslicé en un cajón junto con otros recuerdos olvidados, y sonreí, porque me di cuenta de que ya no necesitaba su disculpa.
Ya tenía lo que nunca me dieron, mi propia valía, mi propia paz. Y eso es todo lo que importa.